¿Cómo pasé de cero a $10,000 al mes? Te lo voy a compartir en este video, pero quiero que me acompañes y retrocedamos el tiempo, porque no es los $10,000 que estoy ganando ahorita, son los $10,000 que comencé a construir desde cero cuando no tenía nada. Así que vamos atrás. Y aquí estamos cuando empezamos, 2019, un año demasiado importante en mi vida donde tomé la decisión de emprender, y anteriormente te convertí cómo es mi oficina el día de hoy. Pero hay algo que muchas personas no saben y es cómo yo inicié, dónde vivía yo antes, qué hice para poder yo llegar y tener un resultado que en algún momento lo veía imposible, que en algún momento de mi vida está en un punto de resignación donde yo decía, esta es la vida que me tocó, esta es la vida por la cual ya me va a tocar seguir viviendo y trabajando durante toda la vida. Y simplemente obtuve algo y se llama esperanza. Tuve la esperanza de encontrar una forma de crecer, de mejorar, y simplemente la aproveché. Y quiero empezar esto compartiéndote una filosofía de vida que yo siempre transmito, y es que el ser humano tiene de 2 a 3 oportunidades para cambiar por completo su vida. Unos no la perciben, unos no la aprovechan y otros hacemos que esa oportunidad cambie por completo nuestras vidas. Así que hoy te voy a compartir ¿qué fue lo que hizo Diego Castrillón hace 7 años atrás para llegar al resultado que hoy día tenemos? Te aclaro algo, no es que lo haya dejado de hacer, que ese es el problema de muchas personas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú haces ejercicio durante 10 años y piensas que porque ya tienes un buen físico, porque ya tienes un resultado, tienes que dejar de hacer lo que te llevó a ese resultado, solamente es cuestión de tiempo para que lo vuelvas a perder. Jamás, jamás, escúchame bien, no puedes dejar de hacer lo que te llevó a un resultado. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por dónde partí para poder llegar a ese resultado? Es muy simple. Lo único que tenía, y recuerdo muy bien, era ganas. Porque me acuerdo que ni siquiera tenía computador. El computador era de mi hermanita. Ella me lo prestaba muchas veces. Esta era mi habitación donde vivía con mis papás. Tenía esta mesa, tenía el computador de mi hermana y simplemente con mi celular, y fui creciendo, fui obteniendo un resultado, fui comenzando a ganar. En mi primer año gané $35,000. 2 años después acumulados ya había ganado más de $100,000, pero no me quiero centrar realmente en lo que he obtenido, me quiero centrar es qué fue lo que hice para poder llegar a ese resultado. En una habitación de quizás 10 metros cuadrados donde está una cama, el escritorio, un televisor que me regaló mi papá, y es lo único que necesitaba para yo poder construir mi negocio. Y te voy a compartir 5 pilares súper importantes si es que realmente quieres crecer. Probablemente para mí haya sido una ventaja porque durante toda mi vida fui muy disciplinado. Y adivina qué. El primer pilar con el cual yo te recomiendo que debes de empezar es por la disciplina. Cuando yo trabajaba en SmartFit como entrenador personalizado, yo me levantaba a las 4 de la mañana, tenía que dar clases a las 5 de la mañana de spinning y llegaba a mi casa a las 8, 9, hasta 10 de la noche. Básicamente lo que hice fue el tiempo que yo le estaba dedicando a mi empleo, lo intercambié y todo mi enfoque y toda mi energía iba para mi negocio. Entonces, ¿yo qué hacía? Igual me levantaba súper temprano porque ya no estaba trabajando para alguien más. Estaba trabajando para mí. Yo me levantaba temprano, estudiaba, me educaba, trabajaba, hacía lo que sabía que tenía que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui muy disciplinado, fui muy consistente todos los días, todos los días. Y si tú me sigues en redes sociales, sabes que las mismas actividades que te voy a mencionar, las sigues percibiendo porque yo todo el tiempo lo estoy transmitiendo. Entonces, una de las cosas que yo más te recomiendo es aprende a ser disciplinado. Y cuando te menciono la disciplina es, hay que aprender, hay veces, a decir que no. Y Diego, ¿a qué te refieres con eso? Cuando tú eres disciplinado también tienes que aprender a decirle no a la rumba, no a las fiestas, no a distracciones, no a salidas con amigos. Yo simplemente, mi único enfoque era crecer, mi único enfoque era ganar. Yo eliminé por completo las distracciones, nada de videojuegos, nada de salidas. Fueron 2 años que gané $100,000, pero 2 años de full disciplina, de 0 distracciones, donde mi único centro y enfoque era poder crecer y era poder ganar. El segundo pilar que yo te quiero compartir es el entorno y el ambiente. Yo anteriormente vivía en un barrio popular y muchos de ustedes dicen, ok, Diego, ¿qué hago si yo vivo en un entorno difícil? Normalmente nos vemos expuestos a que si salimos a la calle, vemos la moto RX 115, la señora vendiendo empanadas, y no está mal, pero no estás en un entorno que sea aspiracional, no estás en un entorno que te haga sentir incómodo. Llegó un punto de mi negocio donde yo ganaba $5,000 al mes. Desde acá, ganaba $5,000, pero ya estaba en un tope donde yo no crecía más, donde no ganaba más y yo quería exponenciar mis resultados. ¿Sabes qué era lo que me faltaba? Salir quizás de mi zona de confort,
pero también exponerme a personas que ya estaban ganando muchísimo más que yo. Solamente fue cuestión de tiempo para pasar de 5,000 a 10,000 porque ya expandía el contexto en el cual yo vivía. Yo no podía ser el que más ganaba en mi barrio. Cuando yo me fui a un lugar donde habían más personas que ganaban muchísimo más que yo, ahí me comencé a sentir incómodo. De hecho, trabajé mucho más fuerte para poder llegar a ese resultado. Ahora digo, ¿cómo organizo mi entorno? Es muy simple. Yo lo único que hice fue centrarme en mi habitación. Acá en la puertecita, ahí atrás, yo simplemente puse mi mapa de sueños. Entonces yo era trabajando, veía mi mapa de sueños. Yo imprimí el flyer de un resultado que yo quería, lo pegaba acá en la pared. Cuando yo me acostaba a dormir, lo primero que hacía cuando abría los ojos era mirar hacia el techo. En el techo estaba mi flyer y había un texto que decía: estoy feliz y agradecido hoy que estoy ganando $10,000 al mes. Quizás no lo entiendes, pero tu mente subconsciente no sabe cuando algo es real o imaginario. Lo único que estaba recibiendo era de forma repetitiva, era imágenes, declaraciones y sobre todo mi emoción, porque yo me emocionaba realmente por tener una casa, por tener un carro, por tener un viaje, por tener diferentes cosas por las cuales yo estaba trabajando. Así que asegúrate de tener un entorno correcto para que obviamente puedas comenzar a crecer. El tercer pilar: autoeducación. Yo soy una bestia obteniendo información, pero cuando comencé en esto, yo no tenía el hábito de comenzar a leer. Me acuerdo muy bien que yo, cuando trabajaba en los gimnasios, yo perdía muchísimo el tiempo. Yo me la pasaba jugando cartas, parqués con los amigos míos. Mi esposa literalmente me llevaba libros de la universidad de ella y me decía: empieza a leer de entrenamiento. Y a mí no me gustaba leer. Me acuerdo que mi primer libro que leí fue Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos los leí y yo dije: hey, acá hay algo interesante. Porque cuando empiezas a adquirir información que realmente puedes aplicar en un área y comienzas a crecer, te enamoras de crecimiento personal. Y lo que yo hice fue aplicar algo que le escuché a Kobe Bryant. Kobe Bryant decía algo, y era que cuando muchos basquetbolistas profesionales llegaban a un resultado, ellos entrenaban y hacían lo que les correspondía para estar en ese resultado. Pero él daba algo más, él daba la milla extra. Y Kobe Bryant lo que hacía era que se levantaba a las 4 de la mañana, entrenaba, luego llegaba a su casa, descansaba, entrenaba a las 8 de la mañana, 8 a 10, volvía, descansaba, almorzaba, iba a las 10, 12, 2 de la tarde, descansaba. Es decir, que el entrenamiento que él estaba haciendo era tan intenso que cuando se volvía a enfrentar a los basquetbolistas, había una brecha de diferencia muy amplia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba preparándose, muchas personas estaban descansando. Yo lo que hice fue asemejar esa información que recibí de él y traerla a mi vida. Yo dije: ok, normalmente la gran mayoría de las personas no leen. Yo dije: ok, ¿qué tal si yo comienzo a leer? Yo dije: súper, pero yo no quiero llegar como a ese primer escalón donde quizás muchos emprendedores entiendan ya el concepto de leer. Yo dije: yo quiero sobresalir por mis resultados. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Sagrado, te lo puedo asegurar. Mínimo, 1 hora en la mañana. Yo todos los días leía 1 hora en la mañana. 1 hora en la noche, todos los días, te lo aseguro, todos los días era 1 hora en la mañana, 1 hora en la noche. Adicional a eso, yo soy muy visual. Es decir, yo todo el tiempo estaba estudiando también por medio de videos. ¿Por qué? Porque ahí se activan dos sentidos, la vista y la escucha. Entonces era como que todo lo que más pueda estudiaba videos. John C. Maxwell, Bob Proctor, todo Tony Robbins estaba estudiando. Y aparte estaba saturando mis sentidos. ¿Sabes con qué? Con audiolibros. Entonces imagínate el nivel de información que estaba recibiendo con libros, con videos y con audiolibros. Audiolibros para ir al gimnasio, audiolibros en mi casa, audiolibros mientras ayudaba en algo. Todo el tiempo era audiolibros. Yo no escuchaba música, cero. De hecho, a mí me decían desde un principio: si usted no gana $10,000 al mes, usted no tiene por qué estar escuchando música. Y eso básicamente fue lo que hice. Intercambié temporalmente la información que estaba recibiendo por audiolibros. ¿Sabes por qué? Porque tenía que cambiar la forma en la que estaba pensando. Tenía que cambiar mis creencias. Tenía que cambiar mi mentalidad. Yo simplemente saturé de información para poder obviamente llegar a ese resultado. Número 4, y es el tema del trabajo. Tienes que obsesionarte por llegar a ese resultado. Obsesionarte. Me acuerdo muy bien, yo era de los que yo de por sí hablo duro, pero yo me sentaba acá en el escritorio, hacía una presentación y yo así loco, obsesionado, y yo presentaba: hay que hacer algo. 12 de la noche, vamos a darle. 11 de la noche, vamos a darle. Dormí 4 o 5 horas, no importa. Estaba obsesionado por llegar a un resultado. Y cuando tú te obsesionas por algo,
lo único que piensas es en eso que estás obsesionado. Y la realidad es que cuando una persona está obsesionada se lo nota, pero cuando no también. La pregunta es, ¿tú estás obsesionado por un resultado? ¿Tú estás obsesionado por querer crecer? ¿Tú estás obsesionado? No me tienes que decir si sí o si no. Mira tus acciones. Y si tus acciones están dictando que no, ¿sabes qué es? Es que no es solamente que no estés obsesionado, es que aquello que quieres no te mueve lo suficiente para poderte obsesionar por ello. Y lo último es la parte espiritual. Y acá es donde hay una brecha enorme frente a las personas. ¿Y por qué la parte espiritual? Porque somos seres espirituales, porque sin Dios no puedes llegar y construir un resultado, porque si tú quieres un resultado sobrenatural, necesitas una ayuda sobrenatural. Si tú realmente quieres un resultado que para tus ojos parece imposible, tienes que construir con fe para alguien que sí parece posible. Y el único ser que te puede ayudar es Dios. Tienes que estar súper alineado con la oración, 100%. Es algo que yo les transmito mucho a las personas, es que tienes que orar, tienes que estar alineado con quizás aprender a leer la Biblia, tienes que ir a un lugar, quizás a una iglesia o donde tú te sientas bien. Yo normalmente le recomiendo a las personas ir a la iglesia no por cumplir, sino porque realmente necesitas alimentar tu espíritu. Y eso es una de las cosas que no muchas personas entienden. Y sabes, cuando comprendas que el éxito es 90-95% espiritual y el 5 al 0%, 5 al 1% es físico, es lo que haces, te vas a dar cuenta que tu enfoque debería ser en la parte espiritual. Y cuando me refiero a espiritual, es lo no visible. Dime dónde está tu alma, dime dónde está tu mente. Si tú te pones a ver, gran parte de la información que te acabo de transmitir se enfoca en áreas no visibles. Dice en los libros de los secretos de la mente millonaria, si quieres cambiar lo visible, primero tienes que cambiar lo invisible. Si quieres cambiar los frutos, primero tienes que cambiar las semillas que has sembrado. Si realmente quieres construir un resultado que hasta el día de hoy no tienes, tienes que trabajar y enfocarte como si estuvieras quebrado. Pero tienes que pensar como millonario. Así que este es uno de los espacios que quería compartirles. Desde acá empecé, desde una habitación muy pequeña, con toda la ilusión. Cada vez que vengo me emociono. Yo digo, si yo salí de acá, si yo lo hice, muchas más personas lo pueden llegar a hacer. Solamente necesitas creer en ti y seguir esos pasos que te acabo de compartir.